quiero decir, ya les quiero anticipar. No les digo yo, Ferrufino Vilca, no está en clases, le voy a eliminar, ¿no? Entonces, no le puedo decir. Yo veo dónde está. Entonces, esta chiquita Ferrufino Vilca, ¿dónde está usted, señorita? Un buen día, estoy saliendo, pero enseguida voy a llegar a mi casa, por favor. Entonces, por ejemplo, a Ferrufino ya lo hubiera eliminado. Ahora no la voy a eliminar, ¿no? Le voy a dar 10 minutos para que llegue. No llegó, le voy a eliminar, porque no puede hacer dos cosas a la vez, ¿ya? Entonces, a Verónica Virués igual la voy a ir eliminando. Mientras yo doy la clase, voy viendo quién está en clases y quién no, ¿ya? Muy bien, entonces son las 7:05. Vamos a empezar nuestra clase. Bien, entonces aquí vamos a empezar. Ya, entonces, admitir todo. Hasta las 7:10 nomás les dejo entrar. Ya. Bien, entonces hoy vamos a hablar del aparato digestivo, ¿no? Este es hasta aquí les voy a tomar el parcial, o sea, avanzamos este parcial y avanzamos en 2 clases, vamos a dar el tubo digestivo. Y después de las 2 clases, la próxima ya sería su examen parcial, que ya les he dicho que va a ser en forma presencial, ¿ya? Bien, entonces vamos a leer aquí, a ver. Bien, entonces el aparato digestivo. Miren ustedes, el aparato digestivo es un tubo. Miren, es un tubo que empieza en la boca, ¿no? Y termina en el ano, ¿ya? Es un tubo largo, ¿ya? Y este tubo largo tiene glándulas anexas. ¿Cuáles son esas glándulas? Por ejemplo, tenemos el hígado, vamos a tener el páncreas, vamos a tener también dentro de la boca, también vamos a tener aquí en la parte cefálica, vamos a tener las glándulas salivales. También dentro de la boca vamos a tener la lengua y los dientes, ¿ya? Entonces es una larga extensión, ¿no? Que más o menos mide más de 7 metros, ¿no? Entonces, solamente imagínense, el intestino delgado solamente mide 7 metros, ¿no? Pero no está así alargado, sino está enrollado. Miren ustedes cómo está el intestino delgado, ¿no? Enrollado. Entonces, la mayor parte del tubo digestivo se encuentra en la cavidad abdominal. ¿Se acuerdan en esos cuadrantes que hemos estudiado en las primeras clases? En esos cuadrantes, en esos 9 cuadrantes, se encuentran la mayor parte de los órganos del tubo digestivo, ¿no? Ahora bien, también podemos, apaguen sus micrófonos, por favor. También podemos dividir, ¿no?, al tubo digestivo en una porción supradiafragmática, o sea, todo lo que está sobre el diafragma. Entonces sería el esófago, la faringe, la cavidad bucal, las glándulas, ¿no es cierto?, la lengua y los dientes. Y todo lo que está debajo del diafragma se llama porción infradiafragmática, ¿no? Y ya tenemos ahí parte del esófago un poquito, luego tenemos el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el hígado y el páncreas, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a ver aquí, bien. A ver, dígame quién está hablando, por favor, para que le elimine. Weimar Daniel. Weimar Daniel, entonces lo voy a eliminar. A ver, lo voy a buscar ahorita. Weimar Daniel, apague su micrófono, ¿ya?
Muy bien. Entonces, aquí vamos a ver, admitir todo, admitir todo, admitir todo. Bien. Bien, entonces aquí vamos a ver que el tubo digestivo, todo el tubo digestivo, tiene 3 capas, ¿ya? Eso tienen que saber de memoria. La mucosa, la muscular y la serosa, ¿ya? ¿Cuántas capas tiene histológicamente el intestino delgado? Ustedes me van a decir mucosa, muscular y serosa. ¿Cuántas capas tiene el estómago? Histológicamente, 3 capas. Aprenda. Mucosa, muscular y serosa. ¿Cuántas capas tiene el intestino delgado? Mucosa, muscular y serosa. ¿Cuántas capas tiene a nivel del ano? Igual, mucosa, muscular y serosa, ¿ya? Bien, pero a nivel de la mucosa, en algunas partes del tubo digestivo, desembocan ciertas glándulas. Por ejemplo, a nivel de la boca desembocan las glándulas salivales, ¿ya? A nivel del duodeno desembocan el colédoco y el conducto pancreático para llevar su contenido biliar y su contenido del jugo pancreático, ¿ya? Entonces, también vamos a ver que cómo se regula el sistema digestivo. El sistema digestivo tiene una regulación extrínseca y una regulación intrínseca y además una regulación hormonal, ¿no? Entonces, ¿quién también tiene una regulación intrínseca y una regulación extrínseca o inervación también? Sería el corazón, ¿se acuerdan? Una inervación extrínseca que estaba dado por el simpático y el parasimpático. La inervación intrínseca del corazón está por, a ver, díganme, por el nódulo auricular, nódulo aurículo-ventricular, Ayre-Hid, red de Purkinje, ¿no es cierto? Entonces, aquí también el tubo digestivo tiene una regulación extrínseca y una regulación intrínseca. Aquí la regulación extrínseca está dada por el simpático y el parasimpático, ¿ya? Aquí es al revés de lo que pasa en el corazón. En el corazón, acuérdense, el simpático es estimulador, ¿no es cierto? Acelera el latido cardíaco. En cambio, aquí el simpático es inhibidor, ¿ya? Inhibidor. No se olviden, inhibidor. En cambio, el parasimpático es estimulador, ¿no? Aquí lo que es al revés de lo que pasa en el corazón, ¿ya? Bien, entonces, la inervación intrínseca, ¿no? Miren, el tubo digestivo tiene un plexo de Meissner y Auerbach, ¿ya? El plexo de Meissner es submucoso. Aquí lo buscaré. Aquí está, miren. Plexo de Meissner submucoso, ¿no? Quiere decir que está en la capa mucosa, ¿no? Está submucoso. Y el plexo de Auerbach, ¿no? Buscaré, pero aquí está en la capa muscular. Sí, aquí está. Mire, este es el plexo de Meissner y el plexo submucoso de Meissner y el plexo mientérico de Auerbach, ¿ya? Muy bien. También tenemos una regulación hormonal. ¿Qué significa eso? Que tenemos hormonas que hacen que funcione nuestro tubo digestivo. Así, por ejemplo, tenemos la gastrina, que a nivel del estómago hace secretar ácido clorhídrico. Y tenemos la colecistocinina, que a nivel de la segunda porción del duodeno relaja el ODI, ahí tenemos una ampolla y hace que entre el jugo pancreático y la secreción biliar. Bien, entonces estas 7 personas van a ser las últimas que van a entrar. Son las 7:15. Admitir todo. Muy bien. Ya, bien. Entonces vamos a ver. Bien, entonces hasta aquí hemos hablado de generalidades, ¿no? Ahora bien, ahora hablamos de la cavidad bucal, ¿ya?
Para hablar de la cavidad bucal, ¿no? Ustedes me van a ayudar con su lengüita, así. Miren, la cavidad bucal tiene una pared anterior. Miren, si ustedes tocan así, la parte anterior, con su lengüita, van a tocar que en la pared anterior vamos a tener los dientes, ¿no? Y también vamos a tener los labios. Miren, estos son los labios, que son pliegues cutáneos musculares. Y además, esta piel que ven del labio, miren, está tan ricamente vascularizado e irrigado que nos permite discriminar la temperatura y si el alimento que estamos comiendo o tocando es caliente, es frío o si es duro, ¿no? La textura también, ¿no? Gracias a esta piel de los labios, ¿ya? Luego tenemos los dientes. También tenemos en las paredes laterales, miren ustedes, toquense así, así. Las paredes laterales están formadas por las mejillas, estas se llaman mejillas, ¿no? Y aquí vamos a tener planos cutáneos, ¿no? Musculares, están formados por músculos. Pero fíjense aquí, la mucosa de esta de nuestras mejillas es blanquecina y además es un poco gruesa porque tiene que soportar el roce de los alimentos durante la masticación. Entonces, miren ustedes, para tener una buena alimentación, ¿no? Para tener una buena digestión, la digestión empieza en la boca. ¿Ya? Cuando yo les hable de fisiología, les voy a decir, ustedes tienen que masticar 20 veces un alimento, hasta triturar bien, hasta que se mezcle bien con la saliva y se forme el bolo alimenticio, ¿no? Entonces el bolo alimenticio tiene que ir de un lado a otro, de un lado a otro. Ese roce soporta esta mucosa de las mejillas y tiene que ser bastante gruesa, ¿ya? Esas son las paredes laterales. También vamos a ver ahora la pared superior. ¿Ya? En la pared superior, fíjense ustedes, en la pared superior, aquí, ¿no? Fíjense, toquen con la lengua arriba, así. No. Toquen, ¿qué han tocado? Está formado el paladar duro. Es el paladar óseo, esta parte, ¿ya? Entonces, el paladar duro o paladar óseo también se llama. La pared inferior de la boca se pone el manifiesto cuando se levanta la lengua, ¿no? Como este señor, miren, está levantando la lengua, ¿eh? Entonces, ahí se ve el piso de la lengua, ¿ya? Que está cubierto por una mucosa bien delgada, transparente. Tan transparente, tan delgada es que a veces hay medicamentos que se ponen aquí, ¿no? Medicamentos sublinguales que se absorben. Por ejemplo, si nos está doliendo fuerte la cabeza y podemos tomar hay un ketorol, ¿no? Ketorol, entonces usted agarra y se pone una tabletita aquí y al ratito le pasa el dolor, ¿no? También cuando mis pacientes vienen con dolor de ojo por glaucoma, yo les doy, póngase ketorol, porque aparte de ser analgésico es antiinflamatorio. Ya, entonces ponen ketorol, se disuelve y se absorbe, entonces les calma el dolor. También cuando una persona viene con mucha presión arterial altísima, entonces ¿qué les ponemos? Adalat. Son tabletitas que se ponen aquí debajo de la lengua y al tiro les baja la presión, ¿no? Porque la mucosa del piso de la lengua es delgada, transparente y se pueden absorber los medicamentos, ¿ya? Y por último vamos a hablar de la pared posterior. Aquí, miren ustedes, la pared posterior, aquí vamos a encontrar el paladar. Miren, aquí adentro, aquí delante es el paladar duro. Esta parte que ven se llama paladar blando, ¿ya? Estos orificios, así agujeros, es el istmo de las fauces, ¿ya? Este istmo de las fauces son los orificios por donde se va a llegar a la faringe. ¿Se acuerdan que
La orofaringe se comunica con la cavidad bucal por el istmo de las fauces. Aquí, les presento, ¿ya? Aquí tenemos la úvula, que es un mamelón cutáneo, ¿no? Participa en la deglución. El mamelón cutáneo también participa cuando estamos hablando, ¿ya? Aquí tenemos los pilares anteriores y pilares posteriores del velo del paladar, ¿ya? Muy bien, entonces, enviar. Listo. Entonces, aquí tenemos el pilar anterior, ¿ya? Del velo del paladar, el pilar posterior. Entre los pilares, ¿ya? Se encuentran las amígdalas. Estas son las amígdalas, ¿ya? Amígdalas palatinas, ¿no? Las amígdalas palatinas. Muy bien, así está formado también en la pared posterior es la estimulación, ¿no? de este paladar blando que genera el reflejo nauseoso, ¿ya? El reflejo nauseoso. Muy bien, y aquí está, esta es una vista sagital, ¿no? Esta es una vista sagital. Vamos a ver. Ya, en esta vista sagital, miren, vamos a ver, ya cuando hemos hablado del sistema respiratorio, hemos visto que en la vista sagital, ¿no? Se ven, son los cornetes, acuérdense, ¿no es cierto? Los cornetes superior, medio, inferior. Aquí vamos a tener la cavidad bucal. Aquí esta es la lengua, ¿ya? Muy bien. Siguiendo con bueno, ahora, ¿cuál es el contenido de la lengua? ¿Cuál es el contenido de la lengua? El contenido de la cavidad bucal, mejor dicho. El contenido de la cavidad bucal es la lengua, ¿no es cierto? Y los dientes. Los dientes no les he puesto en su textito porque los que estudian odontología, por cultura general les voy a decir algo, pero lo principal es que la lengua, ¿ya? La lengua pueden ser, es un órgano que está constituido por musculatura estriada, ¿ya? Estriada, ¿qué significa? Que es voluntario, ¿no es cierto? Que es voluntario. El liso es involuntario, no depende de nuestra voluntad. Y además, la lengua, ¿no? Aquí encima está cubierta por una mucosa donde vamos a encontrar las papilas gustativas, ¿ya? Estas papilas tienen diferentes formas. Por ejemplo, hay caliciformes, fungiformes, filiformes. Estas papilas, pero ¿cómo vamos a encontrar las papilas? Esta es la cara posterior de la boca. Y esto, ya. ¿Aquí qué es? Este es aquí vamos a ver, esto es vamos a ver. Doctora. Ya. Sí. Tenía una pregunta, lo que es en el paladar duro, ¿por qué a otras personas les da un poco de comezón, picazón, qué es eso, en el paladar duro? ¿Por qué les da picazón, comezón? Sí. Ya. Bueno, les da, usted sabe que lo primero que nos da picazón en el paladar y en cualquier parte de nuestro organismo es en cualquier proceso alérgico, ¿no? Cuando uno tiene alergia por ejemplo, cuando tiene una alergia a un alimento, entonces come y primero le puede producir picazón en la cara, le puede producir picazón en el paladar, ¿ya? O también cuando hay cuando uno se hace una heridita al tragar, así, si no le da una especie de dolor tipo ardor, así, ¿no? Es muy sensible, ¿ya? Bien, esta parte es el vestíbulo de la cavidad bucal. Mire, si ustedes cierran los dientes así, ¿ya? Entonces encuentran el vestíbulo de la cavidad bucal.
este vestíbulo, ¿no? Esto bien tienen que estudiar los que estudian odontología. En el vestíbulo se implantan los dientes, se puede ver la implantación de los dientes. Este vestíbulo, ¿no? Que se llama de la cavidad bucal, se comunica con la cavidad bucal a través de un espacio que hay después del tercer molar, ¿no? Aquí, este espacio del tercer molar. Ese es el vestíbulo de la cavidad bucal. Muy bien. Bien, entonces estábamos hablando de la lengua, ¿ya? Entonces, en la lengua, vamos a ver que en la parte superior de la lengua tenemos las papilas gustativas, ¿ya? Estas papilas, ¿no? Les he dicho que tienen la forma de honguitos, miren ustedes, pero ¿cómo vamos a ver las papilas? No, si sacan la lengua, no les voy a mostrar las papilas. Si sacan la lengua, ustedes lo primero que van a hacer es ver la forma de las papilas viendo al microscopio, ¿ya? Vamos a tomar un pedacito de la lengua y vamos a llevar al microscopio. Y en esta, ya aquí vamos a ver la forma de las papilas, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a tener papilas filiformes, papilas en forma de honguito, vamos a ver las papilas caliciformes, fungiformes, de acuerdo a la forma, ¿no? Pero un caliciformes, fungiformes, como filiformes, como la cebolla, así, ¿ya? Entonces, también vamos a, cuando estudiemos el sentido del gusto, les voy a decir, la lengua es el órgano principal del sentido del gusto, porque aquí se sienten los sabores. Por ejemplo, en la punta de la lengua se siente el dulce, en la parte posterior el agrio. Por eso cuando toman una gotita de limón, ¡ay, qué agrio! Al deglutir, ¿no es cierto? Aquí en la parte lateral van a sentir el salado, todo el borde de la lengua, salado, ¿ya? Ese es, pero no es que las papilas filiformes formen el salado, las papilas, no. Esta forma de papilas hay en cualquier porción de la lengua, ¿ya? También la lengua tiene músculos intrínsecos y músculos extrínsecos, ¿ya? ¿Cuáles son los músculos? Que creo que hay una diferencia. Ahí está. ¿Cuáles son los músculos intrínsecos de la lengua? Los músculos intrínsecos son, aquí miren, son estos, son longitudinales, ¿ya? Son transversales, ¿no? Y también tenemos aquí arriba longitudinales superiores, aquí longitudinales inferiores. También tenemos los verticales, miren, las fibras verticales, transversales. ¿No es cierto ustedes? No sé si cuando alguna de ustedes sabe cocinar la lengua, ¿no es cierto? La lengua de res, ¿no? Hace cocer muy rápido, la mucosa es tan gruesa. Y después ahí adentro se ven cuando nosotros estamos cortando en rajas, ahí se ven las diferentes fibras longitudinales, verticales, transversales y en medio tenemos el rafe, ¿ya? También tenemos los músculos extrínsecos, ¿ya? Los músculos extrínsecos son aquellos que están fuera de la lengua, ¿ya? ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, aquí tenemos el estilogloso. Se llama estilogloso, ¿por qué? Porque viene de la apófisis estiloides del temporal hacia la lengua. El hiogloso, porque viene del hueso hioides a la lengua. El geniogloso viene, hay dos fositas geni, aquí en el maxilar inferior y de ahí va a la lengua, ¿ya? Luego tenemos el palatogloso, ¿no? Que va del palatino hasta la lengua, ¿ya? Entonces, aquí, palato-faringio, que va del hueso palatino al faringio. Estos músculos son los encargados de responder a los movimientos de la lengua. Así, uno puede mover arriba, abajo, a los costados, gracias a estos músculos, ¿ya? Extrínsecos de la lengua. Bien, entonces este rafe se llama septum también. Muy bien, entonces esos son los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua.
Pero díganme, ¿qué funciones tendrá la lengua? La lengua tiene la función de participa en la deglución, participa en para poder hablar, ¿no es cierto? En la fonética. La lengua es el órgano principal del sentido del gusto, ¿no? Ahí está el órgano principal, están las papilas gustativas. Dentro de las papilas gustativas están los botones gustativos, ¿no? Entonces es el órgano principal del sentido del gusto. Bueno, esto es para información nomás. Ustedes ya saben que tenemos 20 piezas, que son los dientes de leche, luego a los 12 años, a los 7 años se van a ir cayendo estos dientecitos, los incisivos, laterales, ¿no? Se van a ir cayendo estos incisivos centrales, laterales, después van a ir formándose los definitivos, a los 12 años van a ir cambiando estas muelitas, ¿no? Que se van a ir cambiando, nos va a salir primer molar, segundo molar, y a los 18 nos sale la muela del juicio, ¿no? Entonces, dentición de leche, 20 pies, dentición adulta, 32. Eso nada más que les he traído por cultura, ¿no? En su librito ni les he puesto. Bien, pasamos a las glándulas salivales, ¿ya? Las glándulas salivales, muy bien. ¿Qué son las glándulas salivales? Las glándulas salivales son órganos encargados de producir la saliva, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las glándulas salivales? Son 3, ¿no? La glándula parótida, ¿ya? Esta glándula parótida es la más grande. Miren, está debajo del arco malar, ¿no? Delante de la apófisis mastoides. Si te toca ustedes detrás de la oreja algo duro, esa es la apófisis mastoides, ¿ya? Delante de esa apófisis mastoides está la glándula parótida. Miren ustedes. Esta glándula parótida a través de su conducto va a ir a llevar la saliva al nivel del segundo molar, ¿ya? También tenemos la glándula submandibular, ¿no? Que está debajo de la mandíbula, y la glándula sublingual, ¿no? Pero la viscosidad varía. Por ejemplo, la glándula parótida produce una saliva más viscosa, cerosa, ¿ya? La glándula submandibular produce la saliva cerosa mucosa y la glándula sublingual mucosa. La glándula parótida produce un 25% de la saliva. Y eso que es la más grande. Pero la que más produce saliva es la submandibular. Produce el 75%. Y esta glandulita sublingual que está debajo de la lengua produce un 5% de la saliva, ¿ya? Entonces, bien, esas son las glándulas. Entonces, ¿cuál es la más grande? La glándula parótida, pero no es la que más produce saliva, ¿no? Entonces, bien, vamos a seguir. Esas son las glándulas salivales. Muy bien. Ahora, en esta clase solamente vamos a hablar de anatomía, ¿ya? En la próxima clase vamos a hablar de fisiología. Así está en su textito. Bien, la faringe. Entonces ya hemos hablado de la cavidad bucal, ¿no? Hemos hablado de la lengua, las paredes de la cavidad bucal, superior, inferior, anterior, posterior y lateral. Bien. Entonces, miren ustedes, cuando ya se forma el bolo alimenticio en la boca, va a llevar a la faringe, ¿no? ¿Y por dónde va a pasar? Por el istmo de las fauces, ¿no? Aquí está el istmo de las fauces, ¿ya? Entonces, bien, entonces el istmo de las fauces, bien, va a comunicar. Aquí tenemos la faringe, ¿ya? La faringe ya les estoy repasando porque ya les he explicado en el aparato respiratorio. ¿Por qué? Porque la faringe, miren, participa tanto del sistema respiratorio como del sistema digestivo. ¿Por qué? Porque se comunica con la cavidad nasal y también se comunica con la cavidad oral, ¿no? Bien,
Entonces, se comunica por la cavidad nasal a través de, ¿qué hemos dicho? De dos orificios que se llaman coanas. Se comunica con la cavidad oral a través del istmo de las fauces y se comunica con la faringe-laringe a través del adytus laringeo, ¿ya? Entonces, esta faringe, ¿no? Que mide 13 centímetros, se divide en tres, hemos dicho. Nasofaringe, orofaringe y laringofaringe, ¿no es cierto? Bien, la orofaringe es la que está en comunicación con la cavidad bucal. Y cuando va a pasar el alimento, ¿qué hace esta epiglotis, este cartílago? ¿Qué va a tapar? Va a ocluir la laringe para que el alimento se pase por aquí hasta el esófago, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, mide 13 centímetros, ¿no? Entonces ya hemos dicho cuáles son los orificios y también la faringe tiene músculos, ¿ya? ¿Cuáles son esos músculos? Son los músculos constrictores. Miren aquí. Este es un músculo superior, ¿ya? Este es el músculo constrictor medio y este es el músculo constrictor inferior, ¿ya? Estos músculos tienen, ¿qué función tienen? Tienen producir un peristaltismo para que el bolo alimenticio avance hasta el esófago. Ya está la faringe, miren ustedes, ¿no? Estos músculos. En cambio, los elevadores, más bien, en el momento de la deglución, elevan, ¿no? Su nombre dice elevan la faringe para que el alimento llegue hasta el esófago, ¿ya? Muy bien, entonces, la faringe también participa del proceso de la deglución. Gracias, miren aquí. Estos son los músculos elevadores. Estos son los músculos constrictores, ¿ya? También la faringe se comunica ¿con quién? ¿Se acuerdan? Con la laringe. Sí, también con la laringe, muy bien. También ¿con quién? Con el oído medio. ¿A través de quién? ¿Quién se acuerda? A través del tímpano. No, en el oído medio no. ¿A través de quién hemos dicho? Conducto de Eustaquio. Eso, muy bien, con la trompa de Eustaquio, no se van a olvidar, ¿ya? Se comunica con la trompa de Eustaquio. ¿No? ¿Para qué? Para equilibrar el aire que hay en el oído medio con el aire que hay en la atmósfera, ¿ya? Muy bien, entonces sigamos. Faringe. Aquí está faringe, nasofaringe, orofaringe, laringofaringe, cavidad bucal. Bien. Aquí vamos a hablar del esófago, ¿ya? Miren el esófago. El esófago es un tubo esquelético, miren aquí, que comunica, hasta aquí es la faringe, con el estómago, ¿no? El esófago mide 25 centímetros, ¿ya? Y tiene aquí arriba, la musculatura es estriada, ¿no? A los dos, si nosotros dividimos en tres, hacemos dos rayas, vamos a decir que estos 2/3 superiores tienen musculatura estriada, ¿ya? La parte inferior ya tiene músculo liso, ¿no? Entonces, bien. También el esófago tiene constricciones, ya constricciones. ¿Cuáles son? Aquí vamos a tener, por ejemplo, ¿se acuerdan del cartílago cricotiroideo? ¿No? Entonces, a ese nivel tenemos y se llama constricción cricofaringea, ¿ya? No está abierto, sino está un poco apretado, ¿ya? Luego tenemos otra constricción que es aquí a nivel del esfínter inferior. Se llama esfínter del Carter, ¿no?
En la parte superior tenemos otro esfínter, se llama esfínter esofágico superior. Aquí tenemos esfínter esofágico inferior o cárdias, es importante, ¿ya? También del esófago les puedo decir que pasa por el diafragma. Ahí vamos a tener en el diafragma, vamos a tener un orificio, ¿no? Un orificio para que pase la aorta, otro orificio para que pase la vena cava inferior y también otro orificio para que pase el esófago, ¿ya? Pasa aquí, miren, este es el diafragma y por ahí está pasando el esófago, ¿ya? También el esófago, a ver, aquí, miren, tiene 3 capas. La capa muscular externa, ¿no? O la capa muscular interna, ¿no? La mucosa, miren ustedes, la mucosa que está en la luz y por fuera tenemos la serosa, no se olviden, serosa, muscular y mucosa. ¿Cuáles son las capas de cualquier parte del tubo digestivo? Serosa, muscular y mucosa. Serosa, muscular y mucosa. La capa muscular del esófago tiene una capa muscular externa, una capa muscular interna, ¿ya? El esófago, la luz del esófago, ¿no? Es virtual. Quiere decir que está cerrada. En este momento yo estoy hablando y esta luz está cerrada. Pero si yo pondría, por ejemplo, un pedacito de pan, ¿no? Y empiezo a masticar, tomando el bolo alimenticio con mi saliva, entonces esta luz se abre, ¿no? Para que pase el bolo alimenticio. Aquí no hay ninguna secreción, nada. La única función que tiene el esófago es conducir el bolo alimenticio desde la cavidad bucal hasta el estómago, ¿ya? Muy bien. Bien, aquí es para mostrarles el esfínter esofágico superior, ¿no? Aquí tenemos el músculo cricofaringeo, constricción cricofaringea. Aquí tenemos el esfínter esofágico inferior, que también se llama cárdias. Este es el tercio superior, el tercio medio, ¿no? Estos 2 tercios tienen musculatura estriada, ¿no? En cambio, el tercio inferior tiene musculatura lisa, ¿ya? Muy bien. Bien, entonces llegamos al estómago, ¿ya? El bolo alimenticio ya ha sido preparado, ¿no? Ha pasado, habrá llegado por el esófago al estómago, ¿no? Y entonces, miren ustedes, el estómago no es nada más, ahí está el tubo digestivo, ¿no? No es nada más que la dilatación de este tubo digestivo. Tiene la forma de una J, ¿no? Ahí, de una J. Bien. En el estómago vamos a ver que tiene una cara anterior, ¿no? Lo que está delante y una cara posterior, ¿no? En el estómago vamos a ver que tiene una curvatura menor, ¿no? Dirigida hacia la derecha y una curvatura mayor, esta es la curvatura mayor dirigida hacia la izquierda, ¿ya? ¿Qué partes vamos a encontrar en el estómago? Esta parte se llama fundus, ¿no? El fundus es cuadrangular, ¿ya? Esta parte se llama cuerpo, ¿no? El cuerpo, ¿no? Y luego viene el antro, que es como un embudo, y va a terminar en un esfínter, que se llama el píloro, que es la comunicación con el duodeno, ¿ya? ¿Qué es un esfínter, doctora? Me van a preguntar. Esfínter está formado por fibras circulares que cuando se contrae, más bien se abre. ¿Ya? Es como cuando se habla del esfínter anal. Cuando se contrae, se abre. Cualquiera diría, si un esfínter se contrae, se cierra. No, más bien se abre. ¿Ya? El esfínter se abre. ¿Ya? Bien, entonces... Así, entonces aquí tenemos en el esfínter del cárdias y el esfínter del píloro. También vamos a hablar de que en la capa muscular del estómago, ¿no? Tiene, aparte de tener
fibras transversales y fibras longitudinales, también tiene fibras oblicuas. ¿Por qué? Porque la pared del estómago tiene que ser más gruesa, porque ahí se lleva a cabo la digestión mecánica. Cuando yo les hable de fisiología, les voy a hablar de una digestión química y una digestión mecánica. Aquí en el estómago es donde se tiene que mover, dar vueltas, no para que se mezcles la digestión mecánica. Por eso que la pared del estómago tiene que ser muy gruesa, ¿no? Y por eso tiene 3 fibras. Fibras aparte de las normales, que son fibras longitudinales, fibras más se nota más en el cuerpo y en el fondo, ¿no? En el fondo del ubicado aquí en el epigastrio, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando hemos hablado de las cómo dividimos el abdomen, ¿no? Dividimos en 9 partes. Entonces aquí a nivel del epigastrio está ubicado el estómago, ¿ya? Entonces, bien. El estómago, ¿qué más me falta? El esfínter, nada más. Muy bien. También, histológicamente, ya, si nosotros, así, vemos el estómago, este es el cardias, este es el píloro, este es el antro, este es el fondo, aquí tenemos el cuerpo, ¿ya? Miren ustedes en el cuerpo como es de grueso, miren las fibras, ¿no? Longitudinales, oblicuas, curvatura mayor, curvatura menor, bien. Si nosotros hacemos un corte aquí, miren ustedes, un corte aquí, y vamos a llevar al microscopio, ¿no? Vamos a ver cuáles son las capas, ya saben, mucosa, muscular y serosa, ¿no? Miren ustedes, en la mucosa, ya aquí, en esta mucosa, vamos, ¿y qué funciona? Un poquito les voy a explicar aquí. El mucus protege la cavidad del estómago, protege, porque vamos a tener más adentro las células parietales, estas que van a producir, todo el tiempo tendríamos gastritis y después de las gastritis, las úlceras gástricas, úlceras pépticas, ¿no es cierto? Y luego tenemos aquí más a producir el pepsinógeno, que cuando se van a unir con el ácido clorhídrico se van a convertir en pepsina. ¿Ya? Entonces, esas son las características históricas de fisiología. Les voy a hablar más sobre estas células mucosas, ácidos, células parietales y células principales. Bien. Sigamos viajando con nuestro bolo alimenticio. Bueno, pero el bolo alimenticio hasta aquí, hasta el esófago se ha llamado. Cuando ya llega al estómago cambia de nombre. Se llama quimo, ¿ya? Porque ya se mezcla con el ácido clorhídrico, etc. Y luego el quimo va a pasar por el píloro y va a llegar al intestino delgado y va a cambiar de nombre. En el intestino delgado se va a llamar quilo, ¿ya? Y el intestino delgado es un tubo muy largo, muy plegado, ¿ya? En su librito está de 3 a 4 metros, pero generalmente la mayor parte de los libros está que pide 7 metros, ¿ya? Entonces ese 3 a 4 borren y pónganle 7 metros, ¿ya? En la mayor parte de los libros está 7 metros, ¿ya? Entonces, ¿dónde se sitúa? Se sitúa miren ustedes, ¿dónde se sitúa? En la parte central e interior del abdomen delgado. Presenta 3 porciones. Se divide en 3 partes. En el duodeno, mire, esta forma de C es el duodeno, ¿ya? Luego, 2/5 partes se llama yeyuno, ¿ya? Y luego, las 3/5 partes distales
se llama ilio, ¿ya? Bien, entonces, si ustedes dividen en 5 partes el intestino delgado, ¿ya? 2/5 partes pertenecen al yeyuno y 3/5 partes distales pertenecen al ilio, ¿ya? Pero ¿y este dónde va a desembocar? Va a desembocar en el cielo, ¿ya? A través de una válvula que se llama yeyuno porque siempre en las radiografías está como vacío, ¿no? El yeyuno siempre está como ocupado, ¿no? Entonces, bien. La parte más importante es de todo esto es el duodeno, ¿ya? El duodeno, miren ustedes, tiene como una C. Ya, aquí está el duodeno. Este es el duodeno, ¿ya? Estudiar 4 porciones, ¿ya? La primera porción es esta. Aquí tenemos, este es el estómago, ¿ya? Es el píloro, es como un embudo, les he dicho, ¿no ven? Este es el esfínter pilórico, ¿ya? Aquí tenemos, esta es la primera porción que se llama bulbo duodenal, ¿ya? Luego tiene la segunda porción que es descendente, segunda porción descendente del duodeno. Es importante, ¿por qué? Porque aquí desembocan los conductos colédoco y el conducto pancreático. Entonces, a través de una ampolla de Vater, ¿ya? Esta es la segunda porción del duodeno. La tercera porción del duodeno es transversal, ¿ya? Luego, la cuarta porción del duodeno es esta pequeñita, ¿no? Que ya es ascendente y va a terminar en este ángulo que se llama ángulo de 3, ¿no? Este ángulo de 3 ya es la continuación del yeyuno. Si yo les digo en el examen cómo está formado el ángulo de 3, está formado por la cuarta porción del duodeno y por la primera parte del yeyuno, ¿no? Entonces aquí se llama ángulo de 3, es bien importante, ¿ya? Bien, también vamos a encontrar estos pliegues, miren, pliegues, ¿no? En el duodeno, ¿ya? Entonces, bien, vamos a seguir. Entonces, si nosotros, ¿no? hacemos un corte histológico, ¿no? En el intestino, vamos a ver que en la mucosa del intestino vamos a ver estas formaciones digitiformes, ¿ya? Que se llaman pliegues intestinales, ¿no? En estos pliegues intestinales están forrados, son vellosidades intestinales que aumentan la superficie del intestino. ¿Por qué? Porque ahí se va a llevar a cabo la absorción, ¿no? En la próxima clase les voy a explicar cómo se lleva a cabo la absorción de los alimentos. Entonces aquí tenemos las vellosidades intestinales, ¿no? Estos son los pliegues intestinales. Cada pliegue está forrado por vellosidades intestinales. Aquí, miren ustedes, en cada pliegue, en cada vellosidad, vamos a tener una arteria, una vena y un linfático que van a formar el linfático de Becker, ¿ya? Muy bien, esa es la histología del tubo digestivo. Aquí tenemos el intestino delgado, aquí tenemos esta parte, vamos a llevar al microscopio y vamos a ver los pliegues intestinales. Cada pliegue está formada por estas vellosidades, microvellosidades. Ahí vamos a tener diferentes células que vamos a hablar en la próxima clase. Muy bien. Llegamos al intestino grueso. El intestino grueso, ¿no? Por supuesto que es más grueso, ¿no? Aquí el intestino grueso mide apenas 1,5 metros. El intestino es como el intestino delgado que mide 7 metros, ¿ya? El intestino grueso ya no es liso, ¿no? Como nos damos cuenta en el cadáver cuando estamos estudiando, ya no es grueso,
no, ya no es delgado. Allí miren, ustedes presenta estas abollanaduras, estos como globitos que se llaman austrias, ¿no? Y también aquí tienen músculos longitudinales, ¿no? Que se llama tenia, ¿no? Así como unas cositas sobresalientes, se llaman colon. Y miren ustedes, forma un marco cólico en todo el abdomen. Y dentro de este marco cólico está el intestino delgado, ¿no? ¿Y cómo se divide el intestino grueso? El intestino grueso se divide en colon ascendente, colon transverso, colon descendente, ¿no? Colon sigmoideo y se continúa con el recto y el ano, ¿ya? Bien, entonces aquí, ¿qué vamos a hablar del intestino? La parte inicial del intestino grueso es el ciego. Este es el ciego. Miren ustedes, es una bolsa de 10 centímetros de longitud, más o menos unos 6 a 7 centímetros, ¿no? ¿Y dónde está ubicado el ciego? En la fosa ilíaca derecha. Y miren qué importancia tiene el ciego, que aquí tiene una porción vermiforme que es el apéndice. Está formada por tejido linfático, participa del sistema inmunológico, ¿no? Porque tiene linfáticos. Pero este apéndice, lo más triste es que cuando se infecta, ¿no? Se producen las apendicitis. Por ejemplo, si ustedes han comido una comida putrefacta o con bacterias, esa llega hasta aquí y les produce una apendicitis. De tal forma que esta apendicitis tiene que ser su tratamiento quirúrgico. No tienen 6 a 9 horas para operarse, porque si no, se rompe y se produce una peritonitis y puede ser fatal, ¿ya? Entonces ahí tenemos el ciego, ¿ya? Luego tenemos qué importancia también tiene a este nivel. En el ciego también desemboca pues la válvula iliocecal, donde termina el intestino delgado, el ilio, ¿no? Ahí desemboca, ¿no? Ahí está. Bien. También tenemos este colon ascendente. Este colon ascendente es peritonizado, ¿no? Y peritonizado quiere decir que está fijo y además está en el ángulo, aquí forma el ángulo, si está ligado, el ángulo hepático del colon. Aquí el ángulo, si está el bajo, el ángulo esplénico del colon, ¿ya? También el colon descendente es peritonizado y fijo, ¿no? Cuando ya les explique peritoneo van a entender mejor. Luego tenemos el colon pélvico. Este es el colon pélvico que se va a continuar con el recto. Es también peritonizado y se va a continuar con el recto y el recto con el ano, ¿no? Bien. Aquí miren ustedes, aquí se ve bien. Miren, estas son las austrias, ¿ya? Estas son la tenia, ¿ya? Miren ustedes el ciego, ¿no? Ahí está el apéndice. Este es el ilion terminal y miren ustedes, ahí está la válvula iliocecal que les hablé, ¿no? Esta válvula iliocecal. Muy bien. Por último, vamos a hablar de recto y ano, ¿ya? El recto ya me doy cuenta yo que el recto ya no tiene las austrias, ya es liso, ya no tenemos la tenia, ¿no? Y por eso me doy. Y además el recto ya se extiende desde la segunda última vértebra sacra, ¿no? Y el recto ya se continúa con el conducto anal. Este es el conducto anal que mide apenas 13, ¿cuándo mide el conducto anal? A 4 centímetros. 4 centímetros y además tiene aquí tiene el músculo esfínter del ano y el músculo esfínter externo del ano, ¿ya?
aquí tiene la cubierta de la mucosa y aquí en la parte inferior la piel se extiende hasta la parte interna, ¿no? El esfínter interno del ano es involuntario. En cambio, el esfínter externo del ano es voluntario, ¿no? Depende de nuestra voluntad. ¿Eso por qué? Porque está formado aquí por músculos lisos. En cambio, el esfínter externo está formado por músculos estriados, que dependen de nuestra voluntad. Cuando ya les hable del reflejo de la defecación, vamos a hablar cómo funcionan estos esfínteres, ¿ya? Muy bien, entonces aquí estaríamos, hasta aquí hemos avanzado. Esto vamos a avanzar la próxima clase. Muy bien. Por favor, díganme si tienen alguna pregunta. Doctora, buen día. Nos va a dividir y nos va a enviar el horario que vamos a ir, ¿no? Claro, claro, les voy a dar. ¿Qué día nos lo va a enviar? ¿Más o menos el domingo, sábado? No, vamos a hablar así en clases. Por eso tienen que entrar a clases. Vamos a hablar en clases y también les voy a mandar. Si no van en su horario, si no van el día que yo les digo, también ya perdieron, ¿no? Ya, Entonces, gracias. porque no pueden ir a un grupo 20 y a otro grupo 50. No, tienen que ir la hora y el horario que les diga. ¿Ya? Muy bien. Entonces, fecha del parcial, ¿Va a la ser de fecha que se acuerdo va a al dar. horario que estamos avanzando no, ahora mismo? Porque algunos trabajan en la tarde. ya me voy a pensar yo. Voy a pensar cómo voy a hacer. Va a ser en su horario. Ustedes no les voy a interrumpir su otra clase, porque ustedes tienen, lo que sí vamos a suspender tal vez, ni la práctica siquiera, porque no todo, por ejemplo, las personas que tengan, porque las prácticas hemos dividido, ¿no es cierto? No todas pasan práctica de 10 en 10, hemos dividido en 3 grupos. Entonces, de todas maneras, no van a pasar práctica ese día y van a dar en su horario de clase. Ustedes pasan lunes conmigo. Yo dispongo de ustedes de 7 de la mañana hasta las 11:30. ¿Es verdad? Sí, Lisa. ¿No? Entonces, en ese horario les voy a tomar. No les voy a tomar en otro horario que tengan otras clases. En ese horario. El jueves les va a tomar al otro grupo y el viernes al otro grupo. Doctorita. Así que en su horario de clase. Ya. Por favor, fecha del parcial. ¿Cómo? La fecha de su parcial, que se va a dar el primer parcial. Todavía no lo sé. ¿No le les dieron voy a todavía? decir. No lo sé todavía. Tengo que, pero ya saben ustedes. Termino, ahora estamos probablemente ya en 15 días, porque el próximo lunes vamos a terminar con fisiología y en 15 días yo creo que va a ser el examen. O tal vez les daré un tiempito más para que estudien. No lo sé todavía. La próxima clase les voy a decir del examen, ¿ya? Pero Todo solo del hasta examen. digestivo, no licenciada, no doctora, perdón. Sí, solo hasta digestivo. El primer parcial solo entra hasta digestivo. ¿Ya? Y es mucho, no es poco. Muy bien. Entonces, sí, ¿qué me quieren decir? ¿Dónde están mis...? ¿Cómo va a ser el examen? ¿Va a ser para encerrar, responder? No sé todavía. No he planificado todavía el examen. Ya, entonces vamos a empezar con con nuestras exposiciones. Choque Marioli. Algo sobre las exposiciones que les quiero decir. Las exposiciones no van a esperar a que yo les diga, ¿ya? Por ejemplo, si a mí me tocó gastritis, después de digestivo tengo que exponer gastritis. Si me tocó insuficiencia renal, después del sistema renal tengo que exponer. Si me tocó, por ejemplo, gonorrea, gonorrea, después de aparato sexual
masculino y femenino tengo que exponer, ¿no? Entonces, ustedes ya vayan preparando de acuerdo al tema que les tocó, ¿ya? Entonces, no me estén, ¿cuándo voy a exponer? Ustedes qué enfermedad, de qué les tocó, depende de eso, ¿ya? ¿A qué tema pertenece? Por ejemplo, licenciada, prostatitis, Sí. ¿a qué? Próstata, ¿dónde va a estudiar próstata? En aparato sexual masculino, ¿ya? Prostatitis me puso. Doctora, acromegalia, ¿en qué tema entra? Acromegalia.